amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Es mi razón para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Buenos días, hermanos. El Señor nos dio un precioso día hoy, con este solcito tan agradable después de tantos días nublados. Estoy contento, junto con mi esposa, de estar con ustedes aquí esta mañana y poder compartir la palabra. Queremos agradecer a todos aquellos que han estado durante estos últimos años orando por nosotros. Hemos pasado un tiempo para nosotros largo con nuestros problemas de salud, pero por la gracia del Señor estamos en pie, seguimos adelante y estamos mucho mejor, estamos bien, gracias a Dios. En Semana Santa de este año estuve en Jujuy, un retiro de pastores y obreros de todo el NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, de toda la región. Ya eran unos 180 hermanos más o menos de toda esa región. Y estando ahí recordé que mi primera visita a Jujuy había sido en el año 69. Habíamos tenido un retiro en Tucumán junto con Kit Benson, Jorge Mitián, Jack Sisler, y los cuatro habíamos estado ministrando en ese retiro ahí en el Cerro San Javier, en unos lugares que tenía la Universidad de Tucumán. Y después lo seguía a Salta y a Jujuy. Fue la primera vez que estuve allí. En el 70 habíamos estado en Bolivia, habíamos ido con auto junto con Wenceslao Mansevich y con mi esposa y pasamos otra vez por ahí. Pero en el año 74, Nieves Ábalos, pastor de la mina El Aguilar, 4.500 metros de altura, me había invitado a un retiro en Abrapampa. Abrapampa es la Puna jujeña, 3.300 metros de altura. Y se llama Abrapampa porque es un abra, está entre la precordillera y la cordillera. Pero se dice Pampa porque es un espacio muy grande, enorme, entre la precordillera y la cordillera. Es una planicie donde no hay nada, es un desierto total, no hay un árbol, nada allí. Y ahí hay un pueblito, un caserío, en aquel momento, que se llama Abrapampa. Tomé el tren hasta Tucumán, micro hasta Jujuy, otro micro que iba hasta La Quiaca, y bueno, en Abrapampa bajé. Le dije a Nieves, el lugar era un salón que tenían y otras dependencias, una cocina y un patio grande. Le dije a Nieves, ¿cuántas personas pensás que van a venir? Y dice unas 300 personas. ¿Verdad? 300. Pero acá en el pueblo no hay 300 personas. No, me dice, algunos hace una semana que están viajando. Vienen bajando de las montañas, de algunos caseríos. Algunos viven solos,
con sus cabras. ¿Y dónde van a dormir? No, ellos se traen unos cueros y los extienden y duermen sobre esos cueros. ¿Se imagina un porteño? A mí me daban de comer en una salita, me ponían un mantelito, cubiertos, y me daban de comer ahí. Y yo miraba por el vidrio, comían en el patio ese grande, y veía a los chicos con un jarro, comiendo arroz con la mano. Fue una experiencia transcultural impresionante. Había estado en Bolivia y conocía Bolivia, pero nunca había visto eso, y menos en Argentina. Cuando estábamos en el retiro en Semana Santa, ahí en Jujuy, se me acerca una chica, bien norteña, jovencita, bien del norte, y me dice: estoy viviendo en San Juan. Ah, qué bien. Sí, con mi hermano estamos viviendo allá y abrimos nuestra casa para extender el reino de Dios. Ah, te felicito. ¿Y por qué estás en San Juan? Porque el gobierno de San Juan me contrató. Soy ingeniero. Se me acerca otra chica y me dice, delgadita, bajita, me dice: le manda saludo Paul. ¿Qué Paul? ¿Paul Leuriol? Sí, me dice. ¿De Marsella, de Francia? Sí. ¿Vos estuviste allá? Sí, me dice. ¿Qué estuviste haciendo? Estuve estudiando economía. Yo lloré. Estos son los descendientes. Yo dije, el Evangelio del Reino es un evangelio integral. Es un evangelio que abarca todas las áreas de la vida. Lo que recién decía Guido de este educador. Pero el evangelio del reino ha venido para la transformación total de la vida, en todas las áreas y en todos los aspectos. Los que comen con vasquilla de oro no son mejores que los que comen el arroz con la mano. Muchos de los problemas que tenemos en nuestro país son por causa de los que comen con vasquilla de oro. No quiero decir que es mejor uno que otro, no es eso. Pero el evangelio del reino va a la raíz del problema y trae la transformación total de la vida. No es un evangelio para el futuro, para la eternidad, para después de la muerte. Es un evangelio para hoy, para este día, para el presente momento, para la hora que estamos viviendo. Dicen que en Guatemala el 40% de la población es evangélica. Pero la situación de Guatemala no cambió. Si el 40% de la población fueran discípulos de Jesús, que viven bajo el reino, que viven bajo el señorío de Jesucristo, cambia la historia de la nación. Pero Guatemala sigue igual, lo dicen ellos mismos, que vinieron a decirnos qué es lo que pasa en Guatemala, que no es cuestión que dejen de ser católicos para hacerse evangélicos. Eso no cambia la situación del país. Lo que cambia es el reinado de Jesucristo. Amén. El señorío de Jesucristo es lo que cambia y es lo que transforma a las personas. En la década del 60, quizá un poco antes, hubo en Argentina hambre y sed de Dios. Lo que dice la palabra, Dios despertó, hambre y sed. Personalmente tuve experiencias muy profundas, a solas con Dios. Y por años no la conté a nadie. Dios nos estaba visitando, Dios estaba inquietando, Dios estaba poniendo hambre y sed de su presencia, de Él, diciéndonos, hay algo más,
hay otras cosas aparte de lo que ustedes vivieron. En el 67 hubo un derramamiento del Espíritu Santo y muchos recordamos aquel momento cuando el Espíritu Santo se derramó. Todo comenzó con Kit Benson en Tucumán, estando en la casa de Jack Sisler, y las hijas de él le dijeron a Kit: ¿quiere escuchar algunas canciones? Y Kit le dijo: sí, cómo no. Y se pusieron a cantar estas chicas y Kit quedó impresionado porque no cantaban, adoraban. Y Kit nunca había visto algo así y quedó impresionado por la adoración. Se abrió al Espíritu Santo, recibió el bautismo del Espíritu Santo y un día se aparece en la oficina de Darling, que era gerente de Coca-Cola, y cuando entra a la oficina de él dice: Alberto, eran amigos, Kit y Alberto, Alberto, hablo en lenguas. Imagínese para un hermano libre, hijo de hermano libre irlandés, decirle hablo en lengua. Y le dejó un folleto. Alberto lo leyó, ese folleto, fue al baño. Él dice, como gerente de Coca-Cola tenía una oficina con baño privado. Así que fui al baño, me encerré, empecé a orar y ahí empecé a hablar en lengua. Y de ahí comenzó, en su casa, comenzaron reuniones, primero con Sisler, y después siguieron esas reuniones durante todo el año 67, donde muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, entre ellos mi esposa recibió ahí en la oficina de Alberto. Y en ese mismo tiempo comenzó el movimiento carismático católico, o sea, el mismo derramamiento que estaba ocurriendo acá entre muchos de nosotros y estaba pasando en Inglaterra, en otros lugares, también comenzó entre los católicos y comenzó en el mismo tiempo el movimiento carismático. En medio de tanta alegría, de tanto gozo, de tanto amor entre los hermanos, de una llenura que los corazones desbordaban, el Espíritu Santo comenzó a revelar el misterio de Cristo y de la Iglesia. Como dice en Efesios capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Una cosa es leer la Biblia con las limitaciones de nuestra mente humana y otra cosa muy distinta es cuando se produce en nosotros esa operación del Espíritu que llamamos revelación, cuando los ojos de nuestro entendimiento, o como dice en el griego el corazón, los ojos del corazón, del entendimiento, son abiertos para que conozcamos el obrar de Dios. En el año 67, todo el año 67, los encuentros fueron en la casa de Darling hasta que la casa desbordó. Y el año 68 ya pasamos a un salón en la calle Catamarca, ahí cerca de Plaza 11. Los años 68, 69, 70 fueron años cuando las Escrituras se abrieron. Fueron años de revelación de la palabra. Ahí comenzamos a ver el Evangelio del Reino. Por primera vez, muchos escuchaban hablar del reino. Hasta ese momento, cuando se hablaba del reino, el reino era futuro. El reino era futuro. Para algunos, gente muy santa, muy preciosa, el Sermón del Monte era para el milenio. No es para vivir ahora, era para el milenio. Todo era para después, no para el presente día. Y el Sermón del Monte son las bases del Evangelio del Reino. Es el reino, que es el reino aquí, ahora y después. El reino es para que lo vivamos en este tiempo. Vivir en el reino es vivir bajo el señorío de Jesucristo. No es otra cosa que esa. Que Jesucristo pase a ser el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra familia, el Señor en nuestros negocios, el Señor en la iglesia, en todas las áreas de la vida. Él pase a ser el Señor. Para muchos de nosotros, el Evangelio del Reino era otro evangelio. Me acuerdo cuando Orville lo ilustraba de esta manera.
en varios de los viajes que hicimos, él habló de esto mismo y siempre usaba esta ilustración. Dice, algunos tienen a Dios como si fuera Papá Noel, que viene con una bolsa y trae regalos para todos. ¿Y qué querés? ¿Perdón? ¿Qué querés? ¿Sanidad? ¿Qué querés? ¿Salvación? ¿Vida eterna? Y parece un Papá Noel que está haciendo regalos. Esa es la figura que tienen muchos de Dios. Un evangelio sin arrepentimiento. Un evangelio sin abandono del pecado. Solo cree, nada más, y recibe todo. Y el evangelio del reino es un evangelio que nos demanda todo. Nos pide todo. Que todo esté a los pies de Jesús. Luego Kit Benson comenzó a ponerle claridad a muchas de estas cosas y él usó 3 figuras. La iglesia como un templo, dijo, es la iglesia que adora, la iglesia que alaba, la iglesia que bendice al Señor. Es la iglesia que está continuamente ministrando delante del Señor. Lo que hicimos en esta hora, estuvimos cantando algunos coros tan preciosos, ministrando al Señor. La otra figura es la iglesia como un pueblo, es la iglesia que vive, es la iglesia que vive el evangelio en la familia, que vive el evangelio en su trabajo. Me acuerdo cuando se hablaba que algunos decían, no, en mi trabajo no se meta. Una cosa es la iglesia, otra cosa es mi trabajo. Una cosa es mi familia, otra cosa es la iglesia, ¿no? Y hacían una separación y no existe bíblicamente esa separación. La iglesia es un pueblo que vive el evangelio en toda situación, en todo lugar, en casa, en la mesa, en la cocina, en la calle, con los vecinos, en el trabajo y en todo lugar. Cuando estudiamos, cuando caminamos, cuando hacemos negocio, ahí tiene que estar presente Jesucristo como Señor de la vida. Un cristiano no miente. La Biblia dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y un cristiano no miente. Ahora, yo viví la experiencia, años atrás, antes de este mover del Espíritu, de cristianos que mentían. Mentían sus negocios descaradamente. Pero cuando llegó el reino de Dios, nos dimos cuenta que un cristiano no miente. Un cristiano dice la verdad, continuamente va a perder. Y muchos perdieron el trabajo por no mentir. Perdieron su empleo, perdieron dinero, pero es mejor perder que no perder. ¿Amén? Porque la Biblia es tan claro en ese sentido, ¿no es cierto? Kit hizo algo que a todos nos asombró. Santificó el diario vivir. Nos llevó a vivir la santidad en nuestra vida diaria. Mi casa cambió, mi vida cambió. En todo lugar, en todo momento, uno debe ser santo. Amén. El Evangelio es para vivirlo allá. Acá es fácil, pero es allá donde tenemos que vivir el Evangelio. Como dijo el profeta, se escribirá santidad a Jehová en las campanillas de los caballos y las ollas serán como tazones del altar. Fíjese hasta dónde llegaría la santidad. Se escribirá santidad a Jehová en las campanillas de los caballos. Los caballos tenían una cubierta y abajo de esa cubierta, de esa tela, había campanillas. Sí, en esas campanillas se iba a escribir santidad a Jehová. Y las ollas, las cacerolas, eran como tazones del altar. Un tazón del altar era sagrado. Se apartaba, se consagraba exclusivamente para eso. Hoy diríamos santidad a Jehová en el auto,
¿eh? En el FIA o en el, bueno, en el Volkswagen. Santidad a Jehová en el auto y en la Essen, ¿no? En los tuppers, en el microondas. O sea, santidad a Jehová aún en las pequeñas cosas del diario vivir. Eso dijo el profeta que iba a ocurrir. ¿Y quién nos enseñó a vivir santidad en la mesa, en el auto, el trabajo, en la cama, en la plaza, en cualquier lugar? Santidad al Señor. Y la tercera figura que usó, la primera, la iglesia como templo, la segunda, la iglesia como pueblo, la tercera fue la iglesia como cuerpo, y quizás la figura más fuerte en todo el Nuevo Testamento. Es la figura de la iglesia como un cuerpo, donde todos estamos bien relacionados, todos siendo edificados y todos funcionando. Todos relacionados, todos edificados, todos funcionando. La figura de la iglesia como un cuerpo. El discipulado como medio de evangelización, que cada uno evangelice y lo vaya formando. Y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden. El discipulado como medio de evangelización y de edificación de cada una de las personas. Esto nos llevó a la iglesia por las casas y se tomó la figura de Jerusalén en el templo y por las casas. O sea, discipular a una persona no hace falta una estructura, pero cuando hay 15, 20 personas, entonces necesitas alguna estructura, algo, y eso nos llevó a la iglesia por las casas. O sea que lo primero que vino entre nosotros y que entendimos fue esa dimensión del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, los carismas, el carisma del afecto. Lo segundo fue el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo. Lo tercero, la iglesia como cuerpo, el discipulado, el todos juntos y en pequeños grupos. Y lo último que vino fueron estas 4 verdades que vinieron en aquellos años. Lo último que vino fue la meta del cristiano, la meta de la salvación, el propósito eterno de Dios. Orwell apareció un día con un libro, de Frankie, que seguramente está en la librería, que se tradujo al castellano, El propósito supremo se llama. En inglés se había editado en el año 63 y este hombre cuando lo editó tiene un nombre parecido como si fuera la intención última de Dios. ¿Cuál es la intención última? Y para muchos de nosotros la última intención de Dios es llevarnos al cielo. Sin embargo, bíblicamente no es eso la última intención de Dios. El propósito supremo de Dios es transformarnos a la imagen de Jesús. Es un pueblo, una familia, a imagen de Jesús. Orwell conoció a Frankie y él quedó muy impresionado por su mensaje. Cuando Danny Becker estuvo viviendo en Estados Unidos, él fue a la casa de este hermano, creo que vive todavía, fue a la casa de este hermano y le dijo: todos los libros en inglés los tengo acá, en un galpón, o en el garage. Dice, no tuvo repercusión en Estados Unidos este libro. En el único lugar en el mundo donde tuvo repercusión fue en Argentina. Y él estaba asombrado. Orwell ya le había contado y otros también le habían contado de lo que había significado ese libro. Orwell quedó tan impresionado que le pasó el libro a Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz lo leyó y también quedó impactado, y un día le preguntó a Iván Becker: ¿para qué haces discípulo, Iván? Y él le dijo: bueno, porque el Señor lo dijo. No, yo no te pregunto por qué,
sino para qué. Y le explicó un poquito y le dio el libro. De ahí en más fue una revolución entre todos los pastores al principio. Nos reuníamos en el sótano de Casa Hidalgo. Debajo de la plataforma había un salón grande. Y nos reunimos ahí, este era el tema en ese momento, de cuál era la intención de Dios. Y las preguntas principales que se hacían en las prédicas, los puntos más fuertes de las enseñanzas es que desde la eternidad pasada Dios tuvo un propósito con la humanidad. O sea que Dios creó todas las cosas con un plan, con un propósito. Dios no se equivocó. Dios hizo todo, antes que existieran los planetas, antes del sol, antes del cielo, antes de los ángeles, de los querubines y de los serafines, antes de todo eso, ya Dios tenía un plan, porque dice la Biblia que Él se propuso en sí mismo. O sea, era parte inherente de Dios, era parte de Él. No fue una ocurrencia en un momento, era parte de Dios. El llegar a tener una familia, y una familia de muchos hijos. Esta era la intención de Dios. Y Dios creó todas las cosas con ese propósito. El centro no es el hombre, el centro es Dios. Nosotros fuimos creados para Dios. No somos el centro. Muchos de los coros que cantamos, de los himnos que hay en los himnarios, el centro es el hombre. Como que Dios hizo todas las cosas a favor del hombre y que la cruz es a favor del hombre. Por supuesto que hay muchos beneficios, pero la cruz es el medio que Dios usa para restaurar su propósito, su plan de volver todas las cosas al proyecto original. Dios quiere ser Padre y no solo Redentor. No solo librarnos del pecado, librarnos del infierno. La redención, la cruz, no es un fin en sí mismo, es el medio que Dios usa para que su propósito tenga cumplimiento. Luego, después que pasó ese primer fervor y las prédicas comenzaron a hacer continuamente sobre este tema, entonces surgió una frase entre nosotros que es: el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y es una frase de resumen de todo esto. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Dios quiere tener una familia. Una familia. Esto nos habla de unidad. Una familia, unidad. De muchos hijos. Esto nos habla de cantidad. Iguales a Jesús. Esto nos habla de calidad. Una familia, unidad. Muchos hijos, cantidad. Iguales a Jesús, calidad. Una familia, unidad. Muchos hijos, cantidad. Iguales a Jesús, calidad. Unidad, cantidad, calidad. Una familia, muchos hijos, iguales a Jesús. O sea, un resumen muy sintético, fácil de memorizar, de cuál es el proyecto, el plan de Dios, de tener esa familia, de que sea una familia iguales a Jesús. Nosotros decimos que el libro ese de Frankl fue un disparador
que nos llevó a revisar las Escrituras, a revisar la himnología que teníamos y a darnos cuenta que mucha de esa himnología estaba centrada en el hombre y no en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Y de ahí vinieron muchos cambios y aparecieron coros justamente que nos llevaban a esa centralidad. Por ejemplo, pasajes como el de 2 Timoteo 1:9. Dice 2 Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? No sé de dónde lo sacó Pablo esto, ¿no? Antes de los tiempos de los siglos. Era un texto que uno lo leía y pasaba por arriba. Había que tener claridad del propósito de Dios para que textos como este, como muchos otros, se hicieran claros. ¿Qué se entiende que nos salvó? Dice, nos salvó según el propósito suyo. Nos salvó según el propósito. Nos salvó no solo porque nos ama, no solo para que no vayamos al infierno, no solo para que no suframos, nos salvó según el plan, el propósito. Él tenía una intención cuando nos salvó, cuando te salvó a ti, cuando me salvó a mí. No me salvó para que no sufra, no me salvó para que la pase bien, me salvó porque tenía un plan contigo, conmigo, que fuéramos parte de esa gran familia de muchos hijos iguales a Jesús. Amén. Hoy cantábamos un coro, la primera vez que lo canto, pero en la última estrofa yo le dije a Guido, yo estoy más cerca de eso. Estoy más cerca de eso. Y por la edad que tengo, claro, no te gano a vos, vos me ganás, ¿no es cierto? Pero no, ¿quién sabe quién se va primero? Solo Dios lo sabe, ¿no? Me llevó a 10 años. Pero estamos, a medida que vamos aumentando los años, estamos más cerquita. Y eso es seguro, ¿eh? Así que les digo a todos los más viejitos, a los que ya pasaron los 60, ya están más cerca, ¿eh? A los que pasaron los 50 están un poquito más atrás, pero están más cerca también que los de 20. Normalmente es así. Pero aleluya. ¿Estamos más cerca de qué? No de la muerte. Estamos más cerca de la vida eterna, de la gloria eterna. Cuando Él lo disponga, Él nos llevará para estar para siempre con Él y formar esa gran familia. Y el propósito, la intención de Dios tenga cumplimiento. Para eso vino Jesús y murió en la cruz, para que el plan de Dios tenga cumplimiento. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice que nos salvó según el propósito suyo. La otra pregunta que me hice frente al texto es, ¿qué significa la expresión antes de los tiempos de los siglos? O sea, es interesante detenerse sobre el texto y hacerle preguntas al texto. Cuando uno le hace preguntas al texto, uno empieza o a entender el texto, o si no lo entiende, a buscar luz de Dios sobre el texto, a detenerse en el texto, a ver el contexto, a ver el cuadro de todo el pasaje, pero hacerle preguntas al texto.
Por eso es lindo orar con la Biblia abierta. Leer y orar, orar y leer. Y se va haciendo luz. Se va revelando la palabra. La palabra es un libro cerrado para muchos. Un libro sellado. No lo entienden. Porque el que nos revela la palabra es el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo nos revele, uno tiene que detenerse en el texto. Y leer, y pedir luz, y sabiduría, y revelación. Y el Espíritu Santo revela la palabra. Entonces, es bueno detenerse y hacer preguntas. ¿Qué significa antes de los tiempos de los siglos? Una expresión que nosotros no usamos para ir para atrás. Pero Pablo, de alguna manera, la usaba para decir que todo fue creado conforme un propósito. Le puso comprensión. Este tema le puso comprensión al para qué vivimos. ¿Para qué vivimos? Le puso comprensión. Al entender el propósito eterno, uno sabe para qué vive. Le dio sentido y razón a la vida. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué gano dinero? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me preparo en la vida? Como seres humanos que somos falibles, egoístas, estamos muy centrados en nosotros. Y sin querer volvemos otra vez a centrarnos en nosotros. Y volvernos a hacer la pregunta, ¿para qué? En todos los órdenes tenemos que ponerle este ¿para qué? ¿Para qué? Para que todo esté centrado en Dios y en su propósito. Amén. Que el dinero sea útil para el reino de Dios. Que mis capacidades y aumentar las capacidades, ¿para qué? Como esta chica, cuando me dijo, me mudé a San Juan, alquilamos una casa con mi hermano y abrimos la casa para extender al reino de Dios. Desde el vamos, jovencita, desde el vamos. Y yo me alegré, mire, yo levanté las manos allí en Jujuy. Muchas veces fui a Jujuy, los retiros, encuentros, muchas veces estuve en el NOA. Pero cuando estas chicas, porque una detrás de la otra vino, así que las dos cosas juntas, levanté mis manos al cielo. Hice la oración de Simeón, con lágrimas. Y le dije, despide a tu siervo en paz. Mis ojos han visto tu salvación. Porque ver ese cuadro, se me vino el cuadro del año 74, se me vino. Ver este cuadro, el Señor ha enviado esta verdad, nos ha revelado por el Espíritu, el Evangelio del Reino, nos ha revelado. ¿Para qué? Para que podamos ver un Evangelio integral y para que el propósito de Dios tenga cumplimiento. Amén. Le puso comprensión al para qué vivimos, el para qué estudio, el para qué que tenemos que aplicarlo siempre a todas las cosas de la vida. Yo tengo un ejemplo de Abraham, con esto del para qué. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, entonces yo me lo imaginé. Tengo una imaginación a veces muy frondosa y me lo podía imaginar a Abraham en su casa. Todas las mañanas se levantaba y oraba. Gracias, Señor, por el descanso de la noche. Gracias, Señor, por que he recobrado fuerza. Gracias, Señor, porque se me presenta un nuevo día. Te pido que me bendigas en el trabajo, que bendigas este desayuno, que bendigas lo que voy a hacer, que pueda hacer buenas ventas. Amén. Y se iba a trabajar.
Volvía a la noche, cenaba y antes de dormir oraba otra vez. Gracias, Señor, por el día, gracias por el trabajo, gracias por la venta que hicimos, fue bárbaro. Le sacamos la lana a las ovejas y a los clientes también, Señor. Gracias por todo, Señor. Nos fue bien y ahora, Señor, danos descanso, que puedan ser renovadas nuestras fuerzas. Amén. Y al otro día se levantaba ahí, Señor, gracias por el descanso, porque se renovaron las fuerzas. Y ahora, Señor, te pido que bendigas a los chicos, bendigas a mi señora, bendigas a la familia, que nos dé gracia, que podamos ir a trabajar, que tengamos fuerza, que las ventas. Amén. Y a la noche volvía, cenaba y antes de ir a dormir, Señor, gracias por el día, por el trabajo, por la venta, por el negocio, danos descanso. ¿No? Hasta que un día Dios le dijo: Abraham, si en lugar de que yo bendiga tus planes, tú te metes en mis planes que ya están bendecidos. Si tú te metes, yo te haré bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, yo creo que es algo así la conversión. Cuando uno entiende el propósito eterno de Dios, no solo con nosotros, sino con toda la humanidad. Cuando uno entiende el propósito de Dios, en lugar de estar pidiendo que Dios nos bendiga a nosotros, Señor, yo quiero estar en tus planes, bendecidos por ti, y meterme en lo tuyo, Señor, y caminar en lo tuyo. Señor, hazme bendición a las familias de la tierra. Amén. Y esa es la intención de Dios, el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Entender el propósito de Dios nos dio paz frente a los conflictos existenciales. Permítame contarle una pequeña experiencia personal. En este tiempo de enfermedad, varias veces sufrí. Pero, de alguna manera, la llevaba adelante. Mi sufrimiento no fue más fuerte que el sufrimiento de otros. Los sufrimientos personales son una cosa, pero cuando sufrimos pérdidas, dejan un vacío muy grande. Esos sufrimientos son mayores que los sufrimientos físicos. Yo sufrí en la carne. Y una vez sufrí, y el sufrimiento fue tan fuerte que deseé la muerte. Una sola vez me pasó eso. Prefería morirme a seguir sufriendo. En un momento Jorge me preguntó: ¿cómo estás llevando la enfermedad? Y de todo corazón, te lo confieso, le dije: Dios me ama mucho. Me está formando a la imagen de Jesús. A Dios no se le escapa nada. Ni una sola cosa. Una vez que estamos en sus planes, en su propósito, Dios va a tratar con nuestras vidas, de una manera o de otra. ¿Por qué a unos esto, por qué a otro aquello? No lo sé. No lo sé. Yo le dije una vez al Señor: Señor, los cristianos suizos son mejores que los filipinos. Aquellos la pasan re bien. Y estos otros viven ahí al día, casi no tienen de comer. ¿Sabe qué me dijo Dios? Nada. Para eso es Dios, ¿no es cierto? No tiene por qué contestar todas las cosas. No sé por qué.
Alguien la pasa así y otro la pasa así. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que ningún dolor es para purificar el pecado. En ninguna manera. El pecado fue purificado en la cruz. En la cruz. Toda situación difícil es para transformar la vida. Para hacernos a la imagen de Jesús. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos 8, 28, 29, que casi todos seguro sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, si te pone atención a esta palabrita, antes, la va a encontrar muchísimas veces en la Biblia. Una palabrita que no le ponemos atención. Pero fíjese cuántas veces aparece esta palabrita. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hoy sabemos el para qué de todas las cosas. Amén. Sabemos que hay una intención de Dios. Hoy es común escuchar ante situaciones dolorosas, todas las cosas ayudan para bien. Y todos lo hemos escuchado. Ante algún cuadro, alguna situación difícil, hemos escuchado esta expresión. Y nosotros dijimos, Dios está presente ahí. Dios está presente. Es cierto que hay situaciones muy difíciles, pero cuando le escuchamos decir, todas las cosas ayudan para bien, sabemos que el Señor se hizo presente en ese corazón. No es resignación, porque por la palabra sabemos que detrás de todo está el Señor. Hay situaciones dolorosas, hay situaciones que no se entienden por qué, pero sí sabemos que Dios está presente. Amén. Si estás pasando por alguna tribulación, por alguna situación difícil, quiero decirte, Dios no cerró los ojos. Dios la ve. Dios está presente. Y cuando pasemos por alguna situación compleja y difícil, que el enemigo no te engañe. Dios está presente. Dios tiene todo bajo control. Amén. Porque Él se propuso transformarnos y hacernos a la imagen de Jesús. Padre Dios, gracias por tu bondad. Gracias por habernos hecho tanto bien. Gracias por tus muchas misericordias, las que se renuevan de día en día. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos sostiene, quien nos guarda, y porque no hay cosa alguna que tú ignores. Tú sabes el porqué y el para qué de todas las cosas. Y estamos muy felices y muy agradecidos, Señor, que nos hayas puesto dentro de tu plan, que nos hayas predestinado para tu propósito y que hayas puesto tu mano sobre cada una de nuestras vidas. Cúmplase tu palabra en cada una de nuestras familias. Que todos podamos ser a tu misma imagen y a tu misma semejanza.
para gloria tuya, Jesús. Un pueblo, una familia, a imagen de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Una familia, unidad. Muchos hijos, cantidad. Iguales a Jesús, calidad. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Él. Aleluya, Señor.